Era una vez un joven llamado Ignacio Zaragoza, nacido bajo el sol ardiente de las tierras de Goliat, cuando aún pertenecían a México. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero también por una dignidad silenciosa que su madre le enseñó desde pequeño. Desde niño escuchó hablar de guerras, de traiciones, de presidentes que iban y venían, y de un país que parecía siempre estar al borde del abismo. México, su patria, no encontraba paz. Sin embargo, dentro del corazón del muchacho había una llama que nunca se apagó, el deseo de ver su tierra libre, respetada y unida. Creció viendo cómo los poderosos trataban de repartir el país como si fuera un trozo de pan, pero también vio cómo los campesinos, los indígenas y los hombres sencillos seguían luchando por un sueño que nadie podía matar. Ignacio era un hombre de rostro sereno, mirada profunda y voz tranquila. No necesitaba gritar para hacerse escuchar. Tenía algo en su forma de hablar que inspiraba respeto. Estudió lo poco que pudo, pero lo suficiente para comprender que las armas sin propósito no valían nada. Cuando se unió al ejército liberal, no lo hizo por ambición ni por gloria, sino por convicción. Su vida entera se volvió disciplina. Aprendió que el valor no se mide por la fuerza del brazo, sino por la fuerza del alma. Y cuando México fue invadido una vez más, cuando los ejércitos extranjeros creyeron que podían pisar su tierra impunemente, Zaragoza ya no era un simple soldado, era un hombre preparado para defender lo que más amaba. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Revisaba a sus hombres, caminaba entre los campamentos y saludaba a los soldados uno por uno. No había diferencia entre el general y el campesino. Todos dormían sobre la tierra fría, todos comían del mismo pan duro, todos temblaban bajo el mismo cielo. En Puebla, una ciudad de iglesias, montañas y esperanza, el ejército mexicano se preparaba para lo imposible. La noticia había corrido por todo el país. El ejército francés, el más poderoso de Europa, había llegado con miles de hombres, cañones relucientes y la seguridad arrogante de quien se cree invencible. Venían a imponer un imperio, a coronar a un extranjero sobre el pueblo mexicano. Venían a humillar, a recordar al mundo que Europa aún creía ser dueña de América. Zaragoza observaba desde lo alto de una colina los movimientos de sus tropas. Sabía que sus hombres estaban mal armados, con fusiles viejos, sin uniformes ni botas, y que muchos de ellos jamás habían disparado un arma. Pero también sabía algo que los franceses ignoraban: esos hombres no peleaban por órdenes ni por dinero. Peleaban por sus hijos, por sus tierras, por el orgullo de no ser esclavos otra vez. Ignacio recordaba las palabras que su madre le había dicho antes de morir: el que ama su tierra no necesita gloria, hijo, solo necesita valor. Y con ese pensamiento guiaba a sus soldados. Los días previos a la batalla fueron de tensión. Las lluvias no cesaban, los caminos se volvían lodo, los cañones se atascaban. Pero en los corazones de los hombres había una calma extraña, una mezcla de miedo y determinación. En las noches, alrededor del fuego, contaban historias de independencia, de Hidalgo, de Morelos, de los hombres que una vez habían levantado la voz por México. Ignacio los escuchaba en silencio, con el rostro iluminado por las llamas. Sabía que no podía prometerles la victoria, pero sí podía prometerles que no los abandonaría. El amanecer del 5 de mayo se acercaba, y con él, el destino. Los franceses estaban listos para atacar. Sus tambores resonaban en el valle como un eco de amenaza. Zaragoza miró al cielo nublado y respiró profundo. Tal vez el mundo entero creía que ese día México caería, que los campesinos serían aplastados bajo el peso de los cañones europeos. Pero él sabía otra cosa. Había momentos en la historia en que un pueblo, aun siendo pequeño, debía demostrar que su dignidad era más grande que cualquier imperio. Y con esa certeza, Ignacio Zaragoza se preparó para escribir una de las páginas más heroicas de América. Todos los días, antes de que el sol asomara por las colinas, Ignacio Zaragoza recorría el campamento. El frío cortaba la piel y el viento del valle traía consigo un silencio pesado, el tipo de silencio que solo precede a las grandes tormentas. Sus hombres dormían sobre la tierra húmeda, envueltos en mantas raídas, con los fusiles al alcance de la mano. Algunos soñaban con sus familias, otros simplemente no dormían. Había en sus rostros cansancio, pero también una serenidad obstinada. Cada día que pasaba, cada amanecer sin rendirse, era ya una victoria. Zaragoza sabía que el enemigo estaba cerca, que los franceses avanzaban confiados,
creyendo que arrasarían con Puebla en cuestión de horas. Sin embargo, él veía algo distinto. Veía en sus hombres una chispa que los invasores jamás entenderían, algo que no se enseña en academias militares ni se compra con oro. Era el amor a la patria. El general no tenía discursos adornados ni promesas vacías. Hablaba poco, pero cada palabra suya era como una piedra firme sobre la que los soldados podían apoyarse. Nuestros enemigos son fuertes, les decía, pero no más que nuestra fe. Esa frase se convirtió en un mantra, repetida por los hombres en voz baja mientras ajustaban sus armas, mientras oraban o escribían cartas que quizá nunca entregarían. El aire olía a humedad y pólvora vieja, el cielo siempre nublado, como si incluso el sol dudara en salir en aquellos días inciertos. Aún así, la rutina no se interrumpía. Los centinelas vigilaban los cerros de Loreto y Guadalupe, las mujeres del pueblo traían tortillas y agua, y los niños corrían descalzos entre los soldados como si la guerra no existiera. La disciplina era dura, pero Zaragoza no imponía miedo, sino respeto. Se sentaba con sus oficiales alrededor de un mapa desgastado y trazaba líneas con un trozo de carbón, marcando los puntos donde resistirían el ataque. Las fortificaciones eran simples, casi primitivas, hechas con tierra, piedra y esperanza. Nadie tenía la certeza de que servirían, pero todos sabían que no había otra opción. Los franceses venían con uniformes impecables, con tambores que anunciaban su llegada como una música de muerte. Decían que su ejército era invencible, que en Europa nadie podía detenerlos. Pero México no era Europa, y Puebla no se rendiría. Por las noches, el general caminaba entre los hombres. Algunos lo miraban con una mezcla de admiración y ternura, como si fuera un hermano mayor. A veces se sentaba junto al fuego, escuchaba sus historias y dejaba escapar una sonrisa breve. En su interior, sin embargo, cargaba el peso del miedo. No el miedo a morir, sino el miedo a fallar, a ver su patria humillada una vez más. En su mente resonaban las voces de los caídos en batallas pasadas, los gritos de Ayutla, de la Reforma, de tantas guerras que habían desgarrado el alma mexicana. Pero esta vez era distinto. Esta vez el enemigo no venía del interior, sino del otro lado del mar. Venía con la arrogancia de quien se creía dueño del mundo, dispuesto a poner un emperador extranjero sobre los hombros de un pueblo libre. A medida que los días pasaban, la tensión crecía. Los franceses se acercaban más y más. Los exploradores traían noticias de su avance, miles de soldados, cañones, caballería y estandartes que brillaban bajo la lluvia. Los hombres de Zaragoza respondían cavando trincheras, reforzando muros, compartiendo su último trozo de pan. En medio de la miseria, había una fuerza invisible que los mantenía de pie. Algunos rezaban a la Virgen de Guadalupe, otros besaban la tierra antes de dormir. Era una mezcla de fe, orgullo y terquedad, la esencia misma de un pueblo que se niega a morir. Ignacio se levantaba cada día con el mismo pensamiento: resistir. Sabía que la historia no recordaría el número de hombres ni la calidad de las armas, sino el coraje con que se defendió la libertad. Veía en los ojos de sus soldados el reflejo de un país entero, cansado de ser pisoteado, pero aún de pie. Y así, día tras día, bajo el cielo gris de Puebla, mientras los tambores franceses resonaban a lo lejos, los mexicanos esperaban el amanecer que cambiaría su destino para siempre. Hasta que un día, el amanecer del 5 de mayo de 1862, el silencio del valle se rompió con el eco de los tambores franceses. Las nubes se arremolinaban sobre Puebla y el aire era espeso, cargado de una tensión que hacía temblar incluso a los más valientes. Desde lo alto de los cerros de Loreto y Guadalupe, los soldados mexicanos miraban hacia el horizonte y vieron la inmensidad del ejército enemigo. Eran miles, con uniformes azules impecables, marchando en formación perfecta, acompañados por cañones, caballos y estandartes que brillaban como fuego bajo la luz débil del sol. El suelo temblaba bajo sus botas. Era como si toda Europa hubiera decidido aplastar a un solo pueblo en aquel rincón de América. Ignacio Zaragoza observaba desde su caballo, con el rostro sereno pero el corazón ardiendo. Sabía que ese día decidiría el futuro de México. Había enviado cartas a sus hombres, recordándoles por qué luchaban. Ellos vienen por oro y poder, nosotros por la dignidad, había escrito. Al escuchar el retumbar de los tambores enemigos, levantó su sombrero y gritó: «Soldados, ellos pueden ser los mejores del mundo,
pero ustedes son los hijos de México, y México no se rinde. Un rugido se alzó entre las filas mexicanas, un grito que no provenía del miedo sino del orgullo. El primer disparo resonó como un trueno. El humo de la pólvora cubrió el campo, y la batalla comenzó. Los franceses avanzaron con confianza, creyendo que en cuestión de minutos romperían las defensas mexicanas. Los cañones tronaron desde las colinas, lanzando fuego y tierra sobre las líneas invasoras. Los campesinos convertidos en soldados respondieron con fusiles viejos, muchos de ellos apenas cargaban 2 o 3 balas. Pero cada disparo era lanzado con el alma, con la rabia acumulada de años de humillación. El cielo se oscureció. Una lluvia repentina cayó sobre ambos ejércitos, convirtiendo el suelo en lodo espeso. Los caballos franceses resbalaban, los hombres caían y las banderas se hundían en el barro. Desde las fortificaciones, los mexicanos resistían ferozmente. En cada trinchera había un héroe anónimo, un padre, un hijo, un campesino que luchaba por no ver su tierra convertida en botín. Los franceses cargaron una y otra vez, confiando en su superioridad, pero fueron repelidos una y otra vez. Los gritos de ¡Viva México! Retumbaban en medio del caos como si fueran tambores del cielo. Ignacio se movía de un punto a otro, empapado por la lluvia, cubierto de barro, alentando a sus hombres. No había tiempo para pensar en la muerte. Cada minuto ganado era una victoria. «Aguanten, que la patria nos mira», gritaba, mientras una bala cortaba el aire a su lado. El humo hacía difícil respirar, y el estruendo era ensordecedor. Los cañones franceses seguían disparando, pero sus proyectiles comenzaban a perder precisión por la tormenta. El campo de batalla se convirtió en un infierno de fuego, lodo y acero. A mediodía, los franceses lanzaron su ataque más feroz. Cientos de soldados corrieron cuesta arriba hacia los fuertes. Era una avalancha humana. Pero los mexicanos, atrincherados, los esperaban con la determinación del que no tiene nada más que perder. Dispararon, gritaron, lucharon cuerpo a cuerpo. En medio del combate, un soldado mexicano, sin balas, tomó una piedra y la arrojó contra un enemigo, luego otra, hasta que cayó herido. Zaragoza lo vio y murmuró para sí: «Este es el corazón de mi pueblo». Las horas pasaban lentas, como siglos. El sol apenas asomaba entre las nubes. El aire olía a sangre y pólvora. Los franceses, cansados, comenzaron a retroceder. No podían comprender cómo un grupo de campesinos mal armados resistía sus ataques. Los oficiales gritaban órdenes, pero sus hombres ya dudaban. La arrogancia inicial se transformó en frustración y miedo. Puebla no caía, y México no se arrodillaba. Ignacio miró a su alrededor y vio a sus hombres, cubiertos de lodo, exhaustos, pero firmes. En ese instante comprendió que aquel día no solo se estaba defendiendo una ciudad, se estaba defendiendo el alma de una nación entera. Y aunque el resultado final aún no estaba escrito, Zaragoza ya sabía en su corazón que el 5 de mayo sería recordado para siempre como el día en que el orgullo mexicano desafió al poder de Europa. Por causa de eso, cuando el primer ataque francés fracasó, Ignacio Zaragoza comprendió que la batalla apenas comenzaba. El enemigo, enfurecido por la resistencia inesperada, reorganizó sus filas y redobló su ofensiva. El aire vibraba con el estruendo de los cañones, el zumbido de las balas y los gritos de los heridos. Los mexicanos, agotados pero firmes, se cubrían detrás de muros improvisados, disparaban desde ventanas, desde colinas, desde cualquier rincón donde pudieran ofrecer resistencia. La lluvia continuaba cayendo, lavando la sangre pero no el miedo. El barro se mezclaba con el sudor, y cada paso era una lucha contra el peso de la tierra misma. Los franceses cargaron una segunda vez, convencidos de que el desgaste terminaría por romper la defensa. Avanzaron en columnas cerradas, con la precisión de un reloj. Sin embargo, al llegar al pie del cerro, los recibieron los cañones mexicanos desde Loreto. El estruendo fue tan fuerte que los montes parecieron temblar. Cayeron decenas de soldados europeos, y aún así siguieron avanzando, impulsados por el orgullo y la orden de no retroceder. Zaragoza observó desde la distancia, con los ojos entrecerrados por el humo, y levantó su espada. «Ahora, hijos de México, no dejen pasar a ninguno», gritó. Y como si una corriente invisible recorriera el campo, los defensores salieron de sus trincheras,
lanzando gritos que helaron el alma de los invasores. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal. Se escuchaban los choques de las bayonetas, los golpes de culata, los alaridos. Nadie retrocedía. Entre el humo y el caos, un joven soldado mexicano, casi un niño, corrió hacia un cañón enemigo con una antorcha encendida. Logró prenderle fuego antes de caer abatido. Aquella explosión detuvo por momentos el avance francés. Los hombres de Zaragoza aprovecharon la confusión para contraatacar con todo lo que tenían: piedras, machetes, lanzas improvisadas. Era una furia colectiva, una mezcla de miedo y coraje. A lo lejos, los oficiales franceses no podían creer lo que veían. Su ejército, considerado invencible, estaba siendo detenido por campesinos con sombreros de paja. Mandaron refuerzos, convencidos de que era cuestión de tiempo. Pero el tiempo no estaba de su lado. La lluvia había empapado la pólvora, los cañones se atascaban, los caballos se desplomaban. Cada minuto que pasaba, la moral francesa se hundía un poco más. Mientras tanto, los mexicanos resistían como si una fuerza divina los sostuviera. Cada caída era reemplazada por otro hombre que tomaba su lugar. Zaragoza no descansaba. Montado en su caballo, recorría las líneas, alentando, ayudando, levantando a los heridos. «Aguanten, muchachos, la patria nos mira». Su voz era ronca, su rostro cubierto de lodo, pero su mirada brillaba con una determinación indomable. En cada soldado veía el reflejo de México entero, cansado, golpeado, pero vivo. En los momentos más duros, algunos hombres lloraban, otros rezaban, otros simplemente gritaban para no sentir miedo. Y aún así, nadie huía. A media tarde, los franceses lanzaron su último intento. Con el general Lorenzez al frente, avanzaron entre el humo y la lluvia, dispuestos a romper las defensas de una vez por todas. Pero los mexicanos ya los esperaban. Desde las colinas, una lluvia de fuego los recibió. Las balas silbaban, los cañones rugían, y el suelo se cubría de cuerpos. El enemigo, desconcertado, comenzó a vacilar. Zaragoza levantó su espada una vez más, y sus hombres, exhaustos pero inspirados, cargaron cuesta abajo. El rugido fue ensordecedor. La batalla se convirtió en caos total. Los franceses, atrapados entre el lodo y el fuego cruzado, comenzaron a retroceder. Algunos oficiales intentaron reorganizarlos, pero el pánico se extendía como una enfermedad. El sueño de una victoria fácil se había convertido en una pesadilla. Los soldados mexicanos, viendo al enemigo huir, sintieron que el imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. El cerro de Loreto se llenó de gritos, de lágrimas, de banderas alzadas. El día comenzaba a apagarse. El sol, al fin, se asomó entre las nubes como un testigo silencioso de la hazaña. Zaragoza, respirando con dificultad, miró el campo cubierto de cuerpos y humo. Sabía que la batalla aún no estaba del todo ganada, pero algo dentro de él ya lo entendía. Europa, ese gigante que se creía invencible, acababa de conocer el corazón indomable de México. Por causa de eso, cuando los franceses comenzaron a retroceder, el campo de batalla se llenó de un silencio extraño, interrumpido solo por los gemidos de los heridos y el eco de los cañones que aún humeaban. El aire olía a metal, sangre y lluvia. Ignacio Zaragoza bajó lentamente del caballo y caminó entre sus hombres. Sus botas se hundían en el lodo, pero su mirada se mantenía firme. Cada paso era un recordatorio del sacrificio, del costo de aquella resistencia que pocos creyeron posible. Los soldados mexicanos, cubiertos de barro y sudor, apenas podían mantenerse de pie. Sin embargo, cuando vieron a su general acercarse, enderezaron la espalda. Algunos lloraban, otros reían, todos sabían que habían sobrevivido a lo imposible. El enemigo no podía entenderlo. Los oficiales franceses, desconcertados, observaban cómo sus hombres, desmoralizados, se retiraban dejando atrás sus cañones, sus muertos y su orgullo. Lorenzez, el comandante francés, no daba crédito a lo que veía. Había llegado a México convencido de una victoria inmediata, y ahora su ejército, derrotado por campesinos, huía entre los cerros de Puebla. Intentó reorganizar sus líneas, pero el miedo ya se había apoderado de sus tropas. Los hombres se miraban entre sí, buscando una razón para continuar, pero no había ninguna. La dignidad de Europa se había estrellado contra el corazón de América.
Zaragoza alzó la voz, cansado pero firme. «No los persigan», ordenó. «La victoria es nuestra». Sus hombres, aunque ansiosos por celebrar, obedecieron. La lluvia comenzó a cesar y, poco a poco, los rayos del sol atravesaron las nubes. Era como si el cielo mismo reconociera lo que había sucedido. Puebla estaba cubierta de humo y fuego, pero en medio de esa destrucción había una belleza solemne, el nacimiento de una esperanza. Los soldados se abrazaban, se arrodillaban, levantaban sus sombreros al cielo. Nadie pensaba en la gloria, solo en la tierra que habían defendido, en los rostros que nunca volverían a ver. Ignacio recorrió el campo con el corazón oprimido. Vio los cuerpos de los suyos y también los de los enemigos. Ordenó que todos fueran tratados con respeto, sin distinción. «Ellos también son hombres», dijo. Sus palabras resonaron entre los oficiales. Sabía que la victoria no debía mancharse con odio. Habían ganado una batalla, sí, pero aún quedaba una guerra, y sobre todo, quedaba la tarea de mantener viva la fe que los había sostenido. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, la noticia comenzó a correr. Los mensajeros llegaron a caballo con el rostro iluminado por la emoción. «Los franceses han sido derrotados en Puebla», gritaban. La gente salía de sus casas, los niños corrían por las calles, las campanas de las iglesias repicaban sin descanso. Era una alegría colectiva, pura, como si toda una nación hubiera despertado de un largo sueño. En cada rincón de México, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur, la voz de la victoria se extendía como fuego. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo sentía orgullo de sí mismo. Los franceses, por su parte, se retiraron en silencio, humillados. En sus filas corrían rumores, excusas, culpas. Decían que la lluvia los había traicionado, que el terreno era adverso, que la pólvora estaba húmeda. Pero en el fondo sabían la verdad, habían subestimado a un pueblo que no conocía el miedo. Lorenzez, con el rostro endurecido, escribió un informe breve. El ejército francés ha sido derrotado en Puebla por fuerzas muy inferiores. En Europa, las palabras causaron incredulidad. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo el ejército del emperador había sido vencido por hombres sin uniforme ni disciplina? Ignacio Zaragoza, exhausto, regresó a su tienda. Afuera, el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de rojo. Sentado sobre una caja de madera, escribió una carta al presidente Juárez. Su pluma temblaba, pero su espíritu estaba en paz. «Las armas nacionales se han cubierto de gloria», escribió. Era una frase sencilla, pero contenía todo el peso de aquel día. Antes de descansar, salió una última vez a mirar las colinas. En ellas ondeaban las banderas mexicanas, rasgadas, sucias, pero en lo alto. Sonrió levemente. Sabía que, aunque la guerra continuaría, algo había cambiado para siempre. México ya no volvería a inclinar la cabeza ante ningún imperio. Hasta que finalmente, el amanecer del 6 de mayo trajo consigo un silencio sagrado sobre Puebla. El viento soplaba entre los cerros y los primeros rayos de sol iluminaban el campo cubierto de cuerpos, armas rotas y estandartes caídos. Ignacio Zaragoza se levantó temprano, con los ojos hinchados por el cansancio, y salió de su tienda. Caminó despacio, con paso firme, entre el barro que aún guardaba el olor de la pólvora. Cada rincón del terreno contaba una historia, la de los que cayeron con el grito de «¡Viva México!», en los labios, la de los que resistieron sin esperar recompensa alguna. Era un paisaje triste y glorioso a la vez, una mezcla de dolor y orgullo. Los soldados mexicanos seguían en sus posiciones, como si temieran que todo hubiera sido un sueño. Algunos se miraban incrédulos, otros rezaban, otros simplemente lloraban. En los fuertes de Loreto y Guadalupe, las banderas ondeaban con el viento de la victoria. Los campesinos bajaban de las colinas, los médicos improvisados curaban a los heridos, y las mujeres del pueblo aparecían con agua y pan, abrazando a los soldados como si fueran sus propios hijos. Ignacio los observó y sintió que aquella imagen era más poderosa que cualquier triunfo militar. Habían defendido su tierra con lo único que tenían, su fe, su valor y su amor por México. En el horizonte, el ejército francés se alejaba, derrotado, con su orgullo hecho pedazos. Sus tambores ya no marcaban el paso, sino que parecían sonar como lamentos. Lorenzez,
con el rostro pálido, no podía mirar atrás. Sabía que aquella derrota no era solo una pérdida táctica, sino una humillación para toda Europa. La noticia viajaría pronto a París, y Napoleón III no entendería cómo su ejército había sido vencido por hombres descalzos y fusiles oxidados. Puebla se había convertido en el lugar donde la soberbia europea se estrelló contra el alma indomable de América. Ignacio Zaragoza reunió a sus oficiales bajo una carpa improvisada. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. «Hemos hecho historia», dijo. «No porque hayamos ganado una batalla, sino porque demostramos que México puede levantarse incluso cuando nadie cree en él». Sus hombres lo escuchaban con lágrimas en los ojos. Sabían que lo que había ocurrido trascendía las armas, que ese día el mundo había visto el nacimiento de algo más grande, la dignidad de un pueblo que se negaba a morir. Aquel día, las campanas de Puebla repicaron sin cesar. Los campesinos entraron a la ciudad llevando flores, los niños corrían detrás de los soldados y los sacerdotes salieron a bendecir el campo de batalla. La gente gritaba el nombre de Zaragoza, pero él no buscaba honores. Caminaba entre la multitud con humildad, saludando a cada hombre y mujer que había participado en aquella resistencia. En su rostro había cansancio, pero también una paz serena, la de quien sabe que ha cumplido su destino. Por la tarde, escribió nuevamente al presidente Juárez. Le contó lo sucedido, los detalles de la batalla, los nombres de los héroes anónimos. Cerró la carta con una frase que pasaría a la historia: «Las armas nacionales se han cubierto de gloria». No necesitó decir más. Esa frase bastaba para explicar lo que las generaciones futuras recordarían, que el 5 de mayo de 1862, México demostró al mundo que la libertad no se mide en cañones, sino en corazones. Cuando el sol cayó, Zaragoza salió del campamento y miró hacia el horizonte. El cielo ardía en tonos dorados y rojos, y un leve viento soplaba entre las colinas. Pensó en los que no volverían, en los que dieron su vida sin esperar nada a cambio. Cerró los ojos y murmuró: «Dios ha estado con nosotros». Luego montó su caballo y cabalgó lentamente hacia la ciudad, donde el pueblo lo esperaba con vítores y lágrimas. Esa noche, Puebla durmió por fin en paz. En los hogares se encendieron velas, en las calles se oyeron cantos, y en cada corazón mexicano nació un nuevo orgullo. A partir de ese día, el 5 de mayo no sería solo una fecha, sino un símbolo eterno de resistencia, de coraje y de esperanza. Porque aquel día, México no solo ganó una batalla, recuperó su alma y recordó al mundo que la dignidad de un pueblo no puede ser conquistada.